de matemáticas. En esta semana vamos a trabajar con lo que vienen siendo las secciones cónicas. De igual manera, damos inicio con el tema de la circunferencia. Voy a proyectarles la pantalla para comenzar. El tema como tal de la semana es elementos y ecuaciones de una circunferencia. Antes de comenzar propiamente con el estudio de la circunferencia, vamos a trabajar con el desarrollo de binomios. Lo que ustedes ven en pantalla es un binomio elevado al cuadrado. Para poder desarrollar un binomio al cuadrado, vamos a utilizar la fórmula que aparece aquí. El cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Y entonces, yo sé que aquí se ve un poquito extenso, no obstante, es muy sencillo utilizar esta fórmula, jóvenes. Lo voy a colocar aquí para que se vea. Bien, cuando trabajamos con un binomio, vamos a tener dos términos. El primero de los términos es el que vemos aquí, la letra X. En este caso, este es nuestro primer término. Y nuestro segundo término sería el número -3 con todo y su signo. Entonces, se llama binomio, ¿por qué? Porque tiene dos términos, un término y dos términos. Por eso decimos que es un binomio. Y decimos que es al cuadrado porque tiene numerito 2 o exponente 2. Entonces, la regla como tal nos dice que vamos a tomar el primer término y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces tomamos el primer término que corresponde a la letra X y simplemente le ponemos el cuadradito. Después nos dice, más el doble producto del primer término por el segundo término. El doble en matemáticas se representa por el número 2 y el producto es el resultado de una multiplicación. Nos dice el doble del primero por el segundo término. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar el primer término, la X, por el segundo, el -3. Comenzamos con signos. Decimos más por menos, ¿qué signo es? ¿Qué será, jóvenes? ¿Más por menos? Menos. No escuché muy bien, pero bueno, les ayudo un poquito. Más por menos es negativo o menos. Y luego nos dice, producto del primer término por el segundo término. Entonces multiplicamos X por 3. Simplemente juntamos el 3 con la X se juntan. Nos queda 3X. Pero como el problema o la fórmula, perdón, nos dice el doble, perdón, aquí está, el doble, más el doble producto. Entonces, este 3X, que fue resultado de esta multiplicación, lo tenemos que multiplicar por 2. 3X por 2 serían 6X. Y luego nos dice finalmente, más el segundo término al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que tomamos el -3 y lo elevamos al cuadrado. Decimos menos por menos es más y 3 por 3 es 9. Y aquí ya hemos desarrollado lo que es el binomio al cuadrado. El cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Desarrollamos un segundo ejemplo. Recordando que la fórmula es el cuadrado del primer término. ¿Cuál sería en nuestra respuesta el primer término del resultado? 1, 2, 3. Tomamos el primer término, letra X, y elevamos al cuadrado. Ahí está. El cuadrado del primer término. Después nos dice, más el doble producto del primero por el segundo.
Cuando tratemos de descifrar, perdón, el segundo término de nuestro resultado, por lo regular, o siempre, mejor dicho, vamos a poner este signo en medio. Ahí está. ¿Por qué? Porque más por menos es menos. Ese es el motivo por el que es negativo ahí. Ok. Entonces decimos el primer término por el segundo término. X por 4 son 4X, pero como es al doble, lo multiplicamos por 2. 4X por 2 son 8X. Ahora bien, más el segundo término elevado al cuadrado. Tomamos este menos 4, menos por menos es más, y decimos 4 por 4 es 16. Y ahí encontramos la solución al binomio al cuadrado. Hasta este momento, jóvenes, ¿alguna duda? Muy bien, parece que no hay dudas. Continuamos. Esto que viene siendo solamente el desarrollo del binomio, chicos, es importante para poder trabajar con las ecuaciones de la circunferencia. Más adelante vamos a ver por qué. Vamos a analizar ahora lo que es el tema secciones cónicas. Comenzamos con la definición. Una sección cónica o simplemente cónica es el lugar geométrico del conjunto de todos los puntos en el plano cuya razón de la distancia a un punto y una recta fijos es constante. Se forma por dos rectas no perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que no tengan entre ellas un ángulo de 90 grados. Dos rectas no perpendiculares entre sí que se intersectan en un punto V. El punto V es el vértice, jóvenes. Una de esas dos rectas, la recta E, se fija como un eje y la otra, la recta C, gira alrededor de ese eje. Al hacerlo, forma un cono circular recto con vértice V. Prácticamente lo que nos dice aquí es lo que vemos en pantalla. Tenemos una línea recta que está girando. Esta recta está girando, por eso se ve como si fueran dos, pero la realidad es que es una. Y tenemos una segunda línea recta que se queda fija como un eje, que viene siendo esta de aquí. Esta línea recta se queda completamente fija. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esas dos líneas rectas? Se cruzan en un punto, por eso nos dice que se intersectan en un punto V. Ese punto en el que cruzan las dos líneas rectas se conoce como vértice, este de aquí. Al hacerlo, se forma un cono circular recto, que viene siendo la figura que ustedes ven en pantalla. Ese es el cono circular recto. Vamos a tratar de analizarlo un poquito con más movimiento, con un poquito más de movimiento. Vean, aquí tenemos un compás. El compás se encuentra girando sobre su propio eje. Si lo vemos, este es el eje que está girando, ¿sí? Se queda fijo, no se está moviendo. ¿Y qué es lo que pasa? El compás continúa girando alrededor de ese eje central. Y entonces, si nosotros visualizamos ese movimiento, jóvenes, y solidificamos lo que está debajo de la apertura del compás, tendríamos esta figura que se conoce con el nombre de cono. Ahora, imagínense que las líneas rectas continúan, no se detienen en este punto, sino que siguen por encima de ese punto. Entonces el resultante sería dos conos entrecortados. En la parte de abajo se formaría un cono y en la parte de arriba se formaría otro cono. Entonces, así es como formamos una sección cónica, perdón. Ahora bien, ¿cuáles son las partes de la sección cónica? La sección cónica se conforma por los siguientes elementos. Hace rato mencionábamos que tenía un eje fijo. Simplemente ese eje se conoce como tal, como eje. Tenemos una recta generatriz. La recta generatriz es aquella que se la pasa girando.
Donde chocan el eje morado y la recta generatriz en celeste, tenemos el vértice. Aquí, por ejemplo, en el dibujo, este sería el vértice, donde cruzan los dos conos. Y finalmente tenemos lo que se conoce como mantos. Esta parte del cono es un manto y esta parte del cono es otro manto. Entonces decimos que aquí tenemos un manto y otro manto. Esos son los elementos o partes de una sección cónica. ¿Qué es el cono circular de dos rectas? Es una superficie que se obtiene al girar una recta R. La recta se llama generatriz, alrededor de una recta fija, la recta E, llamada eje, formando así dos mantos divididos por un vértice V. Lo mismo que acabamos de ver. Dos líneas rectas que se entrecruzan en un punto, dando lugar a dos mantos, a dos conos. Ahora bien, ¿qué viene siendo la sección cónica? Imagínense que usted tiene el cono de dos mantos o de dos rectas, el que vimos hace un ratito en color rojo. Si nosotros nos ponemos a cortar esos conos, vamos a tener lo que se conoce con el nombre de secciones cónicas. ¿Por qué? Porque precisamente son la resultante de un corte en el cono. Por ejemplo, si nosotros vemos que los conos están cortados por un plano, esto que se ve en azul es el plano. Si vemos que se corta de esta manera, la resultante va a ser una sección cónica denominada como parábola. Si cortamos el cono de forma paralela a la base, es decir, por la parte de abajo, entonces vamos a tener una sección cónica que se denomina circunferencia. Si cortamos el cono de extremo a extremo por el manto, que atraviese de esta manera, pero inclinado, vamos a tener una sección cónica que se conoce con el nombre de elipse. Y si cortamos el cono de manera paralela al eje fijo, perdón, vamos a terminar cortando los dos conos de tal manera que se va a formar la sección cónica denominada como hipérbola. Entonces, dependiendo del cómo cortemos la sección cónica, va a ser el resultado que tengamos. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Espero que así sea, chicos. Bien, comenzamos ahora con el concepto de circunferencia. La circunferencia como sección cónica es el plano que corta el cono de manera perpendicular al eje. Hace ratito lo mencionamos como de manera paralela a la base, es correcto, pero recordemos que el eje viene siendo este que está en morado. Si al momento de atravesar el plano forma un ángulo de 90 grados en conjunto con el eje, entonces estamos formando la sección cónica que se conoce con el nombre de circunferencia. ¿Y qué es la circunferencia? Es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo, llamado centro de la circunferencia. ¿Por qué nos dice que equidistan del punto fijo? La distancia que hay, jóvenes, desde el centro de una circunferencia hasta el extremo o perímetro de la misma se conoce como radio. Aquí tenemos un radio que es exactamente igual al radio de abajo, a este otro, ¿sí? La circunferencia en realidad se va desplazando siempre por la misma distancia. Nunca, nunca va a cambiar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí tenemos esta distancia que se respeta con la que tenemos aquí, pero acá está más baja la distancia? Entonces, aquí formamos nuestra curvatura normal, pero al momento de llegar a la otra, si se fijan, se va distorsionando la imagen. Entonces, para que se forme la circunferencia, necesitamos que la distancia desde el centro al perímetro de la circunferencia sea siempre la misma. Dicho esto,
En la imagen ustedes pueden ver, jóvenes, en color azul, la circunferencia, que viene siendo el borde de la figura. Mientras que también podemos ver el círculo. ¿Pero qué es el círculo? Es la parte que está interna a la circunferencia, es decir, todo esto que estoy rellenando es un círculo, ¿sí? Todo lo que está en gris. La circunferencia es solamente el borde. Esa es la diferencia principal entre círculo y circunferencia. Cuando hablamos de circunferencias, vamos a encontrar diferentes elementos. Uno de ellos es el radio. ¿Qué es el radio? Es un segmento de recta que va desde el centro a cualquier punto. Ya lo habíamos mencionado. Partiendo desde el centro al perímetro de la circunferencia tenemos un radio, el cual es igual desde el centro a otro punto de la circunferencia. Siempre va a ser el mismo, la misma distancia. Otro de los elementos se conoce como cuerda y quiero que analicemos este concepto. Nos dice, la cuerda es un segmento de recta cuyos extremos son puntos que pertenecen a la circunferencia. Y aquí en color verde ustedes ven una cuerda, ¿sí? Decimos que son extremos de la circunferencia porque aquí ustedes ven un extremo y acá ustedes ven otro extremo. No es la única cuerda que se puede formar. Si trazamos una línea recta que va de aquí hasta aquí, tendríamos otra cuerda. De aquí hasta aquí hay otra cuerda. Y así por cualquiera de los dos extremos que toque la circunferencia, estamos hablando de una cuerda. ¿Qué es el radio? Perdón, ¿qué es el diámetro? Es una cuerda que contiene al centro de la circunferencia. Decimos que es una cuerda porque va de extremo a extremo. Pero si se fijan, esta cuerda en particular está pasando por el centro de la circunferencia. Y entonces podríamos hacer la relación también. Si pensamos que desde el centro a cualquier punto hay un radio y que ese radio se puede extender desde el centro a cualquier otro punto, entonces sería como que el diámetro es igual a 2 veces el valor del radio. El diámetro es la medida de los extremos de la circunferencia, ¿sí? Este es el diámetro, la medida que hay en nuestra figura, pasando por los puntos extremos u opuestos. Aquí tenemos otro elemento, se conoce con el nombre de secante. Es una recta que corta a una circunferencia en 2 puntos. Y aquí es donde podemos empezar a batallar. Ya nos habían hablado de la cuerda. Aquí tenemos arribita el concepto de cuerda. Es un segmento de recta cuyos extremos son puntos que pertenecen a la circunferencia. Puntos. Y nos vamos al concepto de secante. Es cualquier recta que corta. Aquí está la palabra clave, jóvenes. Corta la circunferencia en 2 puntos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno corta y el otro toca. La cuerda solamente toca los extremos. La secante los cortas. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que la línea recta está, está sobrepasando la circunferencia. Mientras que en la cuerda, al momento en que tocamos la circunferencia, se detiene completamente. Entonces, esa es la diferencia entre cuerda y recta secante. Último de los conceptos de elementos de la circunferencia. La recta tangente es cualquier línea recta que contiene uno y solo un punto de la circunferencia. Este punto se llama punto de tangencia y se dice que la recta y la circunferencia son tangentes en ese punto. Aquí vemos la recta tangente. Esta es una recta tangente. Y aquí vemos la circunferencia. Al momento en que la recta está cruzando por este punto, lo está tocando solamente, no está cortando la circunferencia. Prácticamente está al borde en uno de los extremos y solamente toca un punto de la circunferencia. Si nosotros quisiéramos verlo así, tendríamos más rectas tangentes. Por ejemplo,
si trazamos una circunferencia por aquí. Tocamos en un punto y ahí está. Solamente debe de tocar un punto para que se considere una recta tangente. ¿Dudas hasta este momento de los elementos de la circunferencia? ¿Ninguna duda? Bien, entonces vamos a continuar, jóvenes. La ecuación ordinaria o estándar de una circunferencia. La ecuación ordinaria de una circunferencia tiene esta forma. Si recordamos la primera parte de nuestra clase de hoy, vimos que esto se llama binomio. Entonces, un binomio al cuadrado más otro binomio al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Eso es lo que conocemos como forma general, perdón, forma ordinaria o estándar de la circunferencia. Y si se fija usted, ahí vienen la letra H y la letra K. ¿Qué son H y K? Son coordenadas que pertenecen al centro de la circunferencia. Por ejemplo, en la imagen que usted ve en pantalla, el centro está ubicado en el punto rojo. Este punto rojo tiene como coordenadas el valor de 5,2. Y aquí tenemos que el primer valor que vemos en el par ordenado es H. El segundo es la letra K. Dicho esto, para calcular la ecuación ordinaria de la circunferencia, sustituimos H y K en nuestra ecuación. En este caso, en el problema, la letra H vale 5. Entonces decimos que x menos 5 al cuadrado, la letra K vale 2. Y menos 2 al cuadrado es igual a radio al cuadrado. El radio, recordemos que es la distancia que hay del centro a un extremo de la circunferencia. Entonces, el radio iría desde este punto a este punto. Encontramos 2 unidades. Entonces, el radio es igual a 2. Cambiamos el valor del radio por 2. Y aquí tenemos la ecuación estándar de una circunferencia. Podemos desarrollar el cuadrado. X menos 5 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 2 por 2. 2 por 2 es igual a 4. Y esta sería la ecuación ordinaria de la circunferencia que está en el gráfico. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta este momento? Hoy andan muy callados, normalmente andan bien participativos. Muy bien, gracias Raquel. Gracias Liliana, perfecto. Entonces, continuamos. Aquí ya nos pide o nos da información para poder realizar el primer problema. Nos dice, encuentra la ecuación ordinaria de una circunferencia con centro en el origen. Recordemos que si el centro es el origen, viene siendo la coordenada 0,0. Esta circunferencia tiene un radio de 4 centímetros. Regresando a la fórmula de nuestra ecuación ordinaria de la circunferencia. Esta fórmula de aquí. ¿Ok? Vamos a sustituir H y K. La letra H va a ser el primer valor y la letra K va a ser el segundo. Ojo aquí, como la letra H y la letra K, jóvenes, carecen de valor numérico, entonces da lo mismo que yo le ponga el 0 aquí. Si le pongo el 0, la realidad es que no me sirve de nada.
Imagínense, tengo cierta cantidad de elementos y le quito nada, pues no tiene sentido. Entonces, cuando nuestro centro está en el origen de la circunferencia, va a bastar con tomar la primer variable, letra X, y elevarla al cuadrado. Más, si la letra K vale 0, hacemos lo mismo. Tomamos la Y, elevamos al cuadrado y decimos que esto es igual al radio. El radio en este caso es 4. Esto es igual a 4 al cuadrado. Ahí termina el problema, pero vamos a desarrollarlo un poquito más. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 4 por 4, 16. Y esta sería entonces la ecuación ordinaria o estándar de la circunferencia con radio 4 y centro en el origen. Si queremos graficarlo, el gráfico se vería de esta manera. ¿Cómo nace este gráfico? Primero, recordemos que H y K es 0,0. ¿Sale? Vamos a irle quitando el relleno para poder trabajarlo. Ok. Si el centro de esta circunferencia debe de ser 0,0, entonces esta circunferencia debe de estar por aquí. Simplemente alineamos con el centro. Ahí está. Ya una vez que tenemos nuestra circunferencia, comenzamos a ajustar el tamaño de la misma. Recordemos que esta circunferencia con centro en 0,0 tiene un radio de 4 unidades. ¿Qué quiere decir? Que el desplazamiento o distancia que hay desde el centro al extremo de la circunferencia debe de ser 4. Vamos a ver. Ahí está centrado. Comienzo a mover para que llegue al número 4 en total, el radio. Ahí está. El radio debe de llegar al 4, del otro lado también. Hacia arriba 4 y hacia abajo 4. Ahí quedó. Entonces, esta que vemos aquí es una circunferencia con centro en el origen, aquí, y radio 4. La distancia que hay de aquí a aquí es de 4 unidades. 1, 2, 3, 4. ¿Dudas hasta este momento, chicos? Ninguna. Muy bien. Siguiente ejercicio. Encuentre la ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en menos 2,4 y radio 3. Mismo procedimiento de siempre. Lo primero es sustituir HK y el radio. Tenemos la fórmula X menos H. En este caso, la H vale menos 2. Bajamos el más, bajamos la Y, bajamos el menos. En el lugar de la letra K ponemos el número 4 al cuadrado y finalmente el radio. El radio es de 3 unidades. 3 al cuadrado. Aquí me faltó el cuadradito, observen. Si no le pongo cuadrado, no es circunferencia. Hay que ponérselo. Ahí está, ya corregí. Vamos a deshacer el doble signo. Decimos X es igual a menos por menos, más. X más 2 al cuadrado. Más Y menos 4, también al cuadrado, es igual, desarrollamos. 3 al cuadrado es igual a 3 por 3,
9. Y esta es la ecuación ordinaria de una circunferencia con centro en menos 2,4 y radio 3. Regresamos al tema. Ahora bien, al igual que con las formas de la ecuación de la recta, existen formas de la ecuación de la circunferencia. En este caso, la forma general viene siendo la que ven en pantalla. X cuadrada más Y cuadrada más DX más EY más F igual a 0. ¿Qué quiere decir? No vamos a ver ningún binomio al cuadrado, no vamos a ver el radio elevado al cuadrado. Tenemos que llegar a esta forma de la ecuación y comenzamos. Voy a borrar este ejemplo de aquí y voy a retomar este que acabamos de hacer, ¿sí? Vamos a calcular la ecuación general de la circunferencia cuya ecuación es x más 2 más y menos 4 al cuadrado es igual al radio, que viene siendo 3 al cuadrado, 9. Ahí está. Vamos a transformar esta ecuación ordinaria en la ecuación general. Para ello tenemos que deshacernos de los paréntesis. Es aquí donde el binomio al cuadrado, jóvenes, toma relevancia. ¿Sale? En este punto exactamente. Lo primero que vamos a hacer es desarrollar el primer paréntesis. Recordemos que tenemos fórmula. Decimos el cuadrado del primer término, x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Multiplicamos x por 2 son 2x. Al doble, 4x. Más el segundo término al cuadrado. 2 al cuadrado son 4. Ya desarrollamos el primer binomio. Vamos con el segundo binomio. Más y menos 4 al cuadrado. Decimos el cuadrado del primer término, y cuadrada. El doble del primero por el segundo, decimos más por menos es menos. Y por 4 es 4y. El doble es 8y. Más el segundo término al cuadrado. 4 por 4 son 16. Y el 9 que teníamos después del igual simplemente se baja. Aquí ya se va apareciendo, si observamos, a la ecuación en su forma general. Ya se ve similar, todavía nos falta, pero ya se va apareciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que del lado izquierdo del igual, lado izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Vamos a colocar primero x al cuadrado. Ya está. Después, las y al cuadrado. Aquí lo tenemos. Después, los términos que tengan la letra X. Solamente hay uno, que viene siendo el 4X. El término que tenga la letra Y. Este de aquí dice 8Y negativo. Y finalmente, el término que aparece solo. Debe de ser uno solo, jóvenes. Y aquí vemos en la pantalla que tenemos dos. Tenemos el número 4 y tenemos el 16. Pero si nos piden uno solo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sumar.
decimos a 4 le agrego 16, son 20. Bajamos el igual a 9. Ahora, observamos nuevamente la ecuación. Ya se parece bastante, jóvenes. Pero si se fijan, del lado derecho de la igualdad debe de haber un cero. Es aquí donde empezamos a reacomodar. Todo lo que está en rojo, incluso el 20 lo voy a bajar como está. X cuadrado más y cuadrado más 4x menos 8y, bajo el más 20 y el 9 se va a pasar al otro lado. Recuerden que si no hay signo es positivo. Estaba sumando, pasa restando. Como ya no queda nada del lado derecho, decimos que esto es igual a 0. Ahora juntamos los semejantes, estos dos. Lo demás ya lo tenemos. X cuadrada más y cuadrada más 4x menos 8y. Y a 20 le quitamos 9, serían 11 positivo. Y hasta ahí ya tenemos la misma estructura en la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Si analizamos, este de aquí es el orden. ¿Dudas de cómo se calcula la ecuación general, chicos? Bien, si no hay duda, podemos continuar. Bueno, como tal, jóvenes, el tema de la semana hasta aquí abarca. No obstante, vamos a revisar la tarea de la semana. Vamos a ingresar a la pizarra digital o la pizarra informática que se encuentra en la dirección que tenemos aquí. Y una vez que ingresemos, vamos a realizar lo siguiente. Quiero que vean aquí, jóvenes. La pizarra ya nos aparece en pantalla, pero no la puedo modificar. ¿Por qué no? Porque no he ingresado como usuario de Canva. Tengo que dar inicio a una sesión de Canva. Entonces, antes de darle clic al enlace, váyase a canva.com. Aquí lo tenemos. Ya una vez que estamos en Canva, ahora sí, si usted ya inició sesión en su cuenta, como es mi caso, si se fijan ahí ya está mi sesión abierta, pues trabajamos directamente. En caso de que su cuenta esté cerrada, hay que dar inicio a sesión o bien en caso de que no tengas cuenta, hay que iniciar una. ¿Cómo iniciamos una sesión en Canva? Esta es la página inicial, canva.com. Si te fijas, en la parte superior derecha dice regístrame. Le tendrías que dar aquí en caso de que no tengas cuenta. Una vez hecho esto, te aparecen opciones para utilizar tu cuenta o bien puedes agregar una nueva. Y decimos usar cuenta. Tendrías que ingresar con tu correo electrónico. No te va a cobrar absolutamente nada, pero sí es necesario que ingresemos a nuestra cuenta. Déjenme ingreso y ya regreso con la proyección.